último día del Future Lab y estamos a punto de cerrar esta misión que nos ha llevado a viajar en el tiempo, conectar con el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Pero antes de ver las presentaciones de los prototipos y atender a la mesa institucional, pues voy a tener el honor de presentar a alguien muy importante para nosotras y nosotros. Él se trata de José Ariza. Deciros que José Ariza trabajaba en la Oficina Nacional de Prototipado, en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Así es, en el año 2024, por cierto. Sí, ahora en el 2024 José Ariza es esto. Un poco por dar contexto, permíteme, señor ministro del futuro. Funcionario, ministro todavía ministro no. Funcionario del futuro. Aquí tenemos algunas personas que han llegado ahora. Entonces, permitidme que dar un pelín de contexto y explicar esta oficina también para los que sí que lleváis varios días, pero seguramente no sonaba esto de la Oficina de Prospección del Gobierno de España. ¿Alguien sabía que existía esta oficina? Uno lo sabía. ¿Quién sabía? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Bueno, algunos, pero pocos sabéis que existía esa oficina. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que esa oficina, como tú sabes que vienes del futuro, yo la descubrí hace como un año o así. No sabía ni que existía y me quedé fascinada. Para aquellos que no la conozcan, mira, lo voy a leer para no decirlo mal. Ojo con esto es real. O sea, esta gente trabaja en Moncloa, en Presidencia del Gobierno, y su objetivo es, la Oficina Nacional de Prospectiva es una dirección general de la Presidencia del Gobierno que se encarga de analizar los retos y oportunidades que traerán las próximas décadas y de ayudar al país a prepararse para ellos. Miramos al futuro para cambiar el presente. Entonces, lógicamente, cuando empezamos a montar esto del Future Lab, que para las personas que acaban de incorporarse hoy, pues es un laboratorio de innovación social para pensar cómo queremos que sea el futuro con este funcionario. Yo es que lo he ascendido a ministro en estos días. Un funcionario de... Además, creo que Raúl dijo en algún momento que es que los cargos son fluidos en el 2034. Exactamente. Entonces pues él vino y teníamos esa misión, ¿no? Y cuando yo supe que íbamos a montar todo esto, que al final salía, pues tenía la sensación de que la Oficina de Prospección del Gobierno de España pues tenía que estar aquí. Porque esta gente trabaja para pensar cómo va a ser España en 2050. Tienen una serie de podcasts que os animo a que escuchéis, tienen unos informes muy chulos, pero atención, ahora va a venir alguien de esa oficina, como él ha comentado, José Ariza. ¿Qué va a pasar en el 2034 con esa oficina? Bueno, la oficina realmente en el 2034 ya no existe. Porque esta oficina realmente transicionó al Ministerio del Tiempo, sí, efectivamente, del cual el jefe, precisamente, el ministro del Tiempo, en este caso sí, es José Ariza. Pero decirme que os digamos algo más de esta oficina de prospectiva y estrategia, o más en concreto. Veréis, esta oficina de prospección y estrategia que se ha convertido en el Ministerio del Tiempo, realmente ha sido una institución realmente pionera en la gestión del tiempo. Porque plantearos que este poder analizar cómo funciona el futuro no es poca cosa. Porque daros cuenta que no es una cuestión de adivinación. Se trata de que hay que tener un método. Se trata de que hay que tener toda una serie de trabajo realmente, como decía, metódico. Y a la vez hay que tratar de estar con esa serie de disciplina, con ese trabajo en equipo. Mira, os voy a poner un ejemplo. ¿Vosotros recordáis el relato de Casandra? ¿Sí? ¿Os puede sonar? Si recordáis que Casandra predijo cómo se iba a caer el imperio de Troya, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que pese a que Casandra tenía la capacidad de poder ver lo que iba a ocurrir en el futuro, realmente lo importante no es que lo pudiera ver, sino que la gente tuviera la capacidad de poder escuchar lo que ella sabía. Y precisamente esto es lo que José Ariza sabe llevar a cabo también. Tener esa capacidad para lograr que la gente pueda escuchar lo que sabe. Y esto es lo que llevan a cabo. Hombre, que si es ministro ahora. Efectivamente. En el 2034. Ahí está, con todo su talento y esta capacidad para poder ver desde esta perspectiva prospectiva
es como él llegó a este cargo de Ministerio del Tiempo. Por cierto, ¿os podéis imaginar la complejidad que esto tiene? ¿Os podéis imaginar, para poder ver en el futuro, generar toda una serie de equipos, de personas con unas habilidades y unas competencias muy determinadas, y que todas estas personas se juntan para pensar en el futuro a partir de una serie de contextos específicos? ¿Os podéis imaginar algo así? ¿Os podéis imaginar la carga cognitiva que esto lleva? Supongo que no os lo imagináis en absoluto, ¿verdad? Bien, pues sin más preámbulos me gustaría dar la entrada, como ya os hemos dicho, al futuro ministro del Tiempo, José Ariza. Ministro. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y a todo el mundo por venir y escucharnos. La ponencia, digamos, es como 10 cosas de España en 2034. Pero bueno, antes de eso vamos a empezar con una pequeña reflexión, y es si somos esclavos de la hora. Porque nuestra mente está diseñada debido, bueno, pues a nuestros antepasados sapiens, que tenían que hacer frente a amenazas muy inmediatas. Está diseñada para priorizar beneficios y amenazas muy del presente y no tener tan en cuenta las amenazas del futuro, ¿vale? Entonces, claro, para combatir este presentismo, ¿no?, esta priorización del presente, están las instituciones y el Estado, ¿no? Las instituciones, el Estado, que luego tienen diferentes cuestiones como las pensiones, los presupuestos, ¿no?, que nos permite pensar en el más allá. Sin embargo, vivimos en un momento en el que las legislaturas son cada vez más cortas, cada vez las noticias fluyen más rápido, el conocimiento fluye más rápido, y entonces hay unas instituciones que surgen en este contexto, que son las oficinas de prospectiva que hay en diferentes países, precisamente para combatir ese presentismo, ¿no? El presentismo en la actualidad. Entonces, nuestra oficina se compone de dos patas. Por un lado está la prospectiva, que es analizar los posibles futuros. O sea, el futuro, hay infinitos futuros posibles, ¿no? Y de ellos hacemos también la estrategia. ¿Qué futuros son deseables? ¿Hacia dónde queremos avanzar conjuntamente, ¿no?, de todas las posibilidades posibles? Valga la redundancia, hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Entonces, ese es nuestro mandato. Antes de empezar con las 10 cosas, ¿no?, de la España de 2034, cabe mencionar que la complejidad de saber qué pasará. Estos son una de las variables más importantes en toda sociedad, es la población, ¿no?, el tamaño de la población de un país. Pues aquí hemos cogido 3 instituciones, el INE, Eurostat y ONU, y fijaros, para 2034 y ya para 2070, la amplia variedad que hay en las proyecciones, ¿no? Incluso una variable tan importante como esta, hay muchísimas dificultades para saberlo. Pero claro, la cuestión es no se trata exactamente de predecir hacia dónde vamos con exactitud, ¿no?, sino de entender la complejidad y de, en base a esa complejidad, saber hacia dónde tenemos que ir. De hecho, el ser humano ha hecho durante toda la vida esto que estamos haciendo aquí, que es tratar de saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Los oráculos, por ejemplo, la astrología, tenía mucho que ver con eso. Ahora cada vez tenemos más datos. Tenemos una cantidad de datos enormes y las predicciones están constantemente. Por ejemplo, la predicción del PIB, depende de eso, se hacen unas políticas públicas u otras. O, por ejemplo, cuando estamos viendo Netflix tiene un algoritmo para predecir qué nos va a interesar y recomendarnos. No obstante, con todos los datos que tenemos, aquí vemos que lo que va a pasar en el futuro es realmente complejo. Pero bueno, ya empezamos con las 10 cosas, ¿no?, o 10 tendencias de España en 2034. Lo primero, yo creo que todo el mundo tiene la sensación de que lo que pone en el título, que todo se acelera. Si vemos la actualidad informativa, ¿quién se acuerda de lo que pasó ayer? Ya están pasando 200 cosas nuevas. Esto ocurre en todos los órdenes. Ocurre en el orden climático, cada vez hay más fenómenos meteorológicos extremos y más intensos, cada vez, cada más tiempo. También en el tema tecnológico, por ejemplo, respecto al conocimiento. En la Edad Antigua, el conocimiento tardaba en duplicarse, aproximadamente se duplicaba cada 1000 años. Ahora se duplica cada 2 años. Cada vez el conocimiento tarda menos en duplicarse. Y luego también, por ejemplo, otra variable muy importante que ya es más a nivel social es el envejecimiento. El envejecimiento cada vez es más acelerado. Por ejemplo, ahora el 20% de la población tiene 65 años o más. En 2050 ya será el 30%, es decir, 3 de cada 10 personas tendrá más de 65 años.
La segunda cuestión es adiós a la homogeneidad. Se ha teorizado mucho sobre que el capitalismo homogeneiza territorios y demás, pero probablemente incluso sea lo contrario, que en el momento actual cada vez hay más diversidad en todos los aspectos. Pensar cómo era la vida de vuestros abuelos. Sabían probablemente dónde iban a trabajar prácticamente toda la vida, en qué barrio vivirían, cómo sería su familia, ¿no? Entonces había una homogeneidad en la propia vida respecto a ellos mismos, pero también con la gente de alrededor. La realidad era mucho más homogénea. Ahora, por ejemplo, las familias, los hogares compuestos por una familia solo son el 70%, antes eran el 90%. Es decir, cada vez hay menos familias de lo que consideramos familias tradicionales y nucleares. ¿Por qué? Porque ya hay muchas más opciones de vida. A veces puedes vivir ni siquiera con familiares, puedes vivir con compañeros y demás. Luego también hay familias reconstituidas, ¿no? Hay mucha diversidad en el estilo de vida, en las familias, incluso en lugares de procedencia, ¿no? Cada vez en España vive gente de más lugares diferentes, ¿no? Entonces, digamos que la homogeneidad cada vez es menor. La 3. ¿Estamos cada vez más solos? Bueno, relacionado con la anterior, con los cambios en la configuración de la familia, estamos viendo que las familias extensas, es decir, lo que incluye tíos, primos, abuelos, cada vez son más pequeñas. En 1987, nuestra familia extensa, ¿no?, incluyendo todas esas personas, era 32 personas. En 2050 serán 18. Las familias son cada vez más alargadas, es decir, puedo conocer a mi bisabuelo, incluso conozco a alguien que conoce a su tatarabuela, pero cada vez tenemos menos gente a nivel horizontal, es decir, menos primos, menos hermanos, ¿no? Entonces, claro, ¿eso con qué está relacionado? Pues con cada vez hay más longevidad, pero menos fertilidad. Entonces, claro, esto tiene efectos muy importantes sobre si cada vez vamos a estar más solos. De hecho, en el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, hicieron un barómetro hace nada y preguntaron precisamente sobre 2034, os recomiendo que lo veáis, si pensaban que la gente que en 2034 si vamos a tener más o menos amistades y más o menos relaciones sociales. La gente pensaba que menos, ¿no? Esto no quiere decir que la familia sea todas las relaciones sociales, porque luego también se generan otras. Pero bueno, en provocación de si cada vez estamos más solos, la pregunta es, ¿cada vez estamos más juntos? ¿No? Que puede ser más paradójico, ¿no? Más solos y más juntos a la vez. Esto si lo veis es la distribución de la población en España en 1900 y en 2011, ¿no? La población ha tendido muchísimo a concentrarse. Hay una frase que en un artículo de La Vanguardia de abril que dijo Alexis Rodríguez, que dijo: si los jóvenes son el futuro, hay territorios que están ganando futuro y otros que lo están perdiendo. ¿Por qué? Porque debido a la economía de aglomeración y diversas cuestiones, ¿no?, la población tiende a concentrarse en el territorio. Pero eso, claro, eso genera muchos problemas de reequilibrio territorial, quién produce qué, quién consume qué, ¿no? Y entonces, al final, la concentración de la población en el territorio, debido a economías de escala y aglomeración, nos genera muchos retos. Pero lo que se calcula es que en 2050 el 45% de la población, es decir, casi la mitad de la población, va a vivir en ciudades de 300.000 habitantes o más, según las estimaciones de la ONU. Parecía que con el teletrabajo en la pandemia esto a lo mejor se podía revertir, pero la realidad es que el teletrabajo sigue siendo minoritario, incluso las grandes tecnológicas, muchas de ellas están revirtiéndolo, ¿no? La quinta cuestión, muy relacionada con los cambios familiares, con los cambios en la urbanización, en las ciudades, es la metamorfosis de las redes afectivas y los espacios comunes. Aquí voy a poner un ejemplo que puede parecer excesivamente cotidiano o no muy importante, pero es la materialización de muchos cambios, que es la alimentación. Pero no qué comemos, sino cuándo comemos. Pensad en generaciones pasadas, o incluso sigue en la actualidad pasando, pero la comida y la cena eran un espacio, digamos, sagrado de comunidad en la familia, ¿no? Todo el mundo comía o cenaba a la misma hora. Era un espacio de socialización. Ahora cada cual hay como una asincronía en los horarios. Los horarios son cada vez más diferentes y cuesta muchísimo encontrar esos espacios comunes con la familia para precisamente tener este momento de socialización. Es verdad que también han sido sustituidos por otros, pues a lo mejor ahora comemos más con compañeros de trabajo, con amistades y demás, ¿no? Y no tiene por qué ser necesariamente malo, pero debido a los cambios que he comentado anteriormente, se están transformando tanto las redes afectivas como los espacios comunes. Vale, hemos hablado de temas de envejecimiento, que es una de las cosas más importantes. Hemos hablado de urbanización, que también es una de las grandes megatendencias. Y ahora voy a hablar del impacto de la tecnología.
Le he pedido a ChatGPT, porque la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en la educación, probablemente, que me imagine un aula en 2034. Yo no me la imagino tan futurista, pero bueno, pero nos dice cosas importantes. Para empezar, que los niños están unos frente a otros, ¿no? Lo cual, esto no es precisamente tecnológico, pero ayuda, ¿no?, a un aprendizaje más colaborativo, que probablemente en 2034 el aprendizaje sea más colaborativo que lo que es actual. Y esto, ahora mismo donde estamos, es un buen ejemplo de ello. Pero si os fijáis en las pantallas, a lo mejor no se ve bien, cada cual tiene una pantalla diferente. La inteligencia artificial puede permitir una tutorización específica para cada alumno en función de sus necesidades, para tratar de llegar al mismo sitio, pero cada cual con sus diferentes ritmos, ¿no?, liberando a los profesores el tiempo para otras tareas. Lo que es interesante es que las pantallas aquí están en todas partes, pero la tecnología no es lineal. Y lo que podemos ver es que se vuelva al papel y al lápiz, porque ya hay muchos estudios que evidencian que el aprendizaje y la memoria es mejor, ¿no?, cuando tú escribes algo, ¿no? Entonces podemos ver que en 2034, ¿no?, podemos convivir con hologramas y con el papel y el lápiz, porque la tecnología no es lineal, evidentemente. Y es el futuro de la educación y el futuro del trabajo. No sé si habéis leído el libro Las uvas de la ira, es un gran libro y cuenta, entre otras cosas, cómo la introducción del tractor a comienzos del siglo XX en el sur de Estados Unidos, ¿no?, en las explotaciones agrícolas, lo que hizo fue básicamente hacer innecesaria a muchas de las familias que ahí vivían, perdieron su sustento y se tuvieron que ir a California, migrar a California porque se quedaron sin nada, sin su sustento. Hoy nadie duda de que el tractor es muy importante, ¿no?, para la agricultura. Nadie pensará que ha sido un mal invento. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial de la actualidad? ¿Puede pasar como pasó en el tractor en aquella época? ¿La inteligencia artificial va a servir para destruir empleos, los empleos más precarios, o por el contrario va a servir para complementarlos y mejorar nuestra productividad? Esto es algo muy importante donde las instituciones juegan un gran papel. De hecho, el reciente Nobel de la Paz, Acemoglu, ha sacado un libro sobre eso, ¿no? La inteligencia artificial tiene infinitos futuros posibles, ¿no? Depende de nosotros, de las instituciones, hacia dónde va. Y si sirve para destruir puestos de trabajo y dejar gente sin su sustento, o en cambio para complementar sus tareas y hacerlos más productivos. Porque eso, a su vez, permitiría una tendencia que se está detectando y que yo creo que en 2034 estará mucho más avanzado, que es que la gente no quiere vivir para trabajar. O sea, no, quiere trabajar para vivir, efectivamente, ¿no? El tema de la reducción de jornada, la gente quiere conciliar, la gente quiere tener más ocio, y la inteligencia artificial puede ser una buena aliada desde el punto de vista de la mejora de la productividad. Claro, está la educación, está el trabajo, también está el ocio, ¿no? Esto es un poco, digamos, provocador. Calles o pantallas. Hace poco El País se hacía eco de una investigación de Joan Miquel Bert que contaba que la gente dedicaba 12 horas a la semana a interactuar online con sus amistades, 12, pero presencialmente 10. Es decir, interactuamos más con nuestras amistades online que físicamente. Esto nos obliga a repensar sobre cómo son nuestros vínculos, sobre la calidad de nuestros vínculos, si un vínculo online es tan, digamos, tan importante como el vínculo físico. Y también nos obliga a reflexionar sobre cómo son nuestras ciudades, si tienen un espacio público lo suficientemente agradable para que queramos estar en ellas. Y esto no solo para las personas adultas, también para los niños. Todo el mundo, es más que evidente que antes los niños jugaban más en las calles que ahora. Ahora hay muchas más pantallas, pero a lo mejor no solo también por las pantallas, sino cómo es el espacio público. El espacio público está muy orientado al coche, por ejemplo. A mí me contaron una vez cómo unas señoras estaban en un barrio de Madrid siempre en la calle con las sillas, pero bueno, ya cuando llegaron los coches ya no había hueco para las sillas porque era aparcamiento, ¿no? Entonces ese espacio público era para los coches y no para las personas. Entonces, claro, ¿qué queremos en 2034? ¿Más vida en la calle o más pantallas? Que no necesariamente las pantallas son malas, por supuesto, pero la reflexión hay que tenerla. Y relacionado con esto, ¿vamos a ser más hipermóviles o hipersedentarios? La realidad es que cada vez va más rápido todo también en el transporte. Yo he venido aquí de Madrid a Segovia en 25 minutos. Entonces, esto me ha permitido estar en 2 escenarios en el mismo día. Hace un siglo era imposible. Ahora mismo podemos estar en muchos sitios a la vez. El AVE es un buen ejemplo, pero cada vez vamos más rápido. Pero, por otro lado,
se genera, digamos, una tendencia contrapuesta, que es el metaverso ahora mismo no tiene demasiada fuerza, pero en 2034 probablemente sí la tenga, porque se está perfeccionando y demás. Entonces, se puede generar la contradicción entre una ciudadanía más hipermóvil, viajando todo el rato, que está en diferentes sitios, nómadas digitales, viven en un sitio, trabajan en otro, y otra hipersedentaria que directamente tiene su mundo en su sofá y porque puede estar en diferentes escenarios. Y bueno, por último, ya la 10ª cuestión, hemos hablado de la tecnología, hemos hablado de la urbanización, hemos hablado de temas demográficos. La gran megatendencia es el cambio climático. Este título, la renaturalización de lo humano, es un poco provocador porque la realidad es que durante el siglo XX creíamos que podíamos crecer a las expensas de la naturaleza, ¿no? Como una ruptura ficticia entre el ser humano y la naturaleza, absolutamente ficticia, porque siempre vamos a depender de la naturaleza, pero es verdad que cada vez somos más conscientes, ¿no?, de esa relación de dependencia, ¿no? Entonces eso nos obliga a repensar qué producimos, cómo consumimos, cómo nos movemos, y entonces cada vez somos más conscientes de ello. Pero es cierto que no lo suficiente, ¿no? No sé si alguien estuvo aquí en la COP, pero ha habido gente que ha estado bastante insatisfecha, ¿no?, sobre los avances que estamos haciendo. Y me parecía interesante que esta fuera la 10ª cosa, porque la mayor contradicción que he hablado al principio entre el presente y el futuro, es decir, tener en cuenta los beneficios inmediatos del presente, como puede ser hacer fracking para tener petróleo barato y bajar la inflación, pueden ser son los que precisamente generan más riesgo en el futuro, ¿no? Entonces, es decir, esa contradicción entre el presente y el futuro, donde mejor se ve es en el cambio climático. Si no pensamos en nuestro futuro, en el futuro de las generaciones venideras, privilegiaremos, como en muchas ocasiones estamos haciendo, ¿no? Entonces, probablemente en 2034 seamos más conscientes todavía de nuestra relación con la naturaleza, pues espero que sí, pero habrá que verlo. Y bueno, estas son ya las 10 cuestiones, tenía 15 minutos, no sé, más o menos, yo creo que más o menos me he adaptado. Y simplemente aquí, como ha comentado Sara, tenemos bastantes trabajos realizados donde podéis profundizar en los temas que he hablado, que son temas sobre los que reflexionamos en la oficina. España 2050, por ejemplo, es un libro bastante grande donde se recogen 9 retos, 200 políticas y se ve, bueno, pues a 2050 hacia dónde puede ir España y hacia dónde debería ir, ¿no?, en función de los escenarios posibles. Luego el podcast, que está, por ejemplo, en Spotify, es 2050, Construye tu futuro, que también trata temas pues muy diferentes, ¿no? Pues el tema de la vivienda, hay reflexiones sobre si se puede predecir el futuro precisamente, también se puede sobre futuras universidades y demás. Entonces, tenemos una web que es futuros.gov.es, que, bueno, si alguien luego la necesita se lo digo, pero con poner Oficina de Prospectiva y Estrategia en Google aparece, y si os ha interesado, pues ahí tenéis mucho más material. Y nada, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro del futuro. Sí. Muchas gracias, José, por aceptar la invitación. Por la invitación, no, la verdad que de sumarte a esta un trabajazo, película. Sí, no, encantado de estar aquí con tanto Súper trabajo. interesante, ¿no?, el trabajo que hacen en la oficina. Yo le preguntaba cuando llegaba, pero ¿esto cómo es? O sea, hay 10 Illuminatis ahí en Moncloa haciendo estadísticas. Me dicen que me van a pagar porque pongo las sombras ahí, ¿no? Es verdad, perdona. Que ¿cómo era eso, no? Porque a mí me ha generado mucha curiosidad, ¿no? Esto de la oficina ya os digo que me generaba de antes. Súper interesante la perspectiva que nos ha dado, y además me ha gustado mucho lo de escenarios abiertos, porque eso justo fue lo que nos dijo tu empleado, el del Ministerio del Futuro, sí, que había varias realidades, o sea, sí, que podíamos decidir, ¿no?, hacia dónde podía ir el país, y como lo habéis explicado, me parece súper interesante. Y además me he acordado una cosa, que cuando hablabas de la soledad y de los viajes, ¿no?, que has podido estar en otro sitio de aquí, mi padre muchas veces cuenta, bueno, hay una pregunta, seguro que tú sabes más que yo de esto, que es como para ver a la gente, tú les preguntas y les dices, ¿y tú cómo te imaginas el futuro?, ¿no? Y hay gente que te dice, pues todo como muy bien, positivo, no sé qué, y hay gente que te dice como que fatal, ¿no?, que es como un test psicológico ahí para ver los perfiles. Entonces yo una vez se lo hice... fatal, yo creo. Bueno, yo se lo hice a mis padres un día, y yo le dije a mi padre por separado, oye, ¿tú cómo te imaginas? Y me dijo, maravilloso, joder. Y me dijo lo de su abuelo, que mi abuelo en la vida se podía imaginar que íbamos a tener un aparato para llamar a la gente y vernos por una videollamada. O sea, en la vida se podía haber imaginado a mi abuelo cuando emigró a Argentina, no sé qué tal y tal. Y luego fui a mi madre y le pregunté, oye, mamá, ¿tu futuro cómo te lo imaginas? Y tal. Y me dijo, fatal,
tal, porque el cambio climático, esto va a ser un desastre, vamos a estar... Entonces, realmente hay esas... Cuando tienes más perspectiva, ¿no?, de todo lo que ha cambiado y todo lo que hemos avanzado, efectivamente. Y vosotros ahí en la oficina, o sea, dentro de que nos ha abierto varios escenarios, ¿cómo lo veis? A ver, intentamos también tratar de resaltar lo positivo. Evidentemente también es que lo negativo es que es importante analizarlo, pero intentamos dar cierto mensaje de optimismo para empezar, que el futuro no está hecho, ni mucho menos. O sea, precisamente el futuro hay infinitos escenarios posibles y yo creo que hay muchas cosas en las que estamos avanzando para bien. Por ejemplo, que la esperanza de vida aumente es que es un éxito de la ciencia y no solo, también de los servicios públicos. Entonces, hay muchas cosas. También luego hay problemas, ¿no?, pues relacionados, por ejemplo, con la soledad no deseada, que también, claro, es que cosas buenas pueden tener efectos no deseables, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la longevidad luego hace que haya más hogares de personas mayores que vivan solas sin necesitarlo. Entonces también presenta muchos retos, pero realmente intentamos transmitir optimismo porque muchas cosas están avanzando. Al final, no es por nada por meter presión, pero se supone que ese grupo de Illuminati ahí en Moncloa tenéis que influir en las políticas que se tomen en el país, ¿no? Claro, esa es como la parte de estrategia, ¿no?, la perspectiva, ¿no?, de ver los diferentes escenarios posibles, establecer unos objetivos, ¿no?, en base a, pues, el mandato, ¿no?, que tenemos, y en base a eso diseñar unas políticas públicas que nos lleven a alcanzar esos futuros deseables, claro. Pues nosotros hemos juntado a toda esta gente aquí que son Para expertos en emprendimiento, claro, en emprendimiento rural, juvenil, para hacer una propuesta y pasárosla a las autoridades a ver si eso también condiciona el futuro del país. Deseables, ¿no? Pues muchísimas gracias, José, por haberte unido a esta película. Gracias. Muchas gracias.